Bienvenidos al Magazine El Pandero, un espacio para tratar temas familiares y sociales a la luz de la palabra de Dios. Para todos ustedes, queridos televidentes de nuestro canal Cable Plus, un saludo muy especial. Les habla John Jairo Murillo Álvarez, director y presentador del Magazine El Pandero. Quiero hoy compartir con ustedes del Salmo 111. De una vez quiero compartirles, porque me parece que es un salmo que va muy bien con el tiempo que estamos viviendo ahorita en nuestra nación, en nuestra patria Colombia. Y dice así, Salmo 111, Dios cuida de su pueblo, aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Dios. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Dios cuida de su pueblo. Conocemos a través de la Biblia que el pueblo escogido por Dios fue el pueblo de Israel y sigue siendo el pueblo de Israel. Pero sabemos también que Dios no solamente llamó a su pueblo, a Israel, sino que luego llamó pueblo suyo a todas las naciones. Por eso en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos habla cómo Dios dio a conocer el Evangelio a los gentiles. Los gentiles se consideraban todos aquellos que no eran el pueblo de Israel. Eran considerados extranjeros y advenedizos, o sea, no pertenecían al pueblo de Dios. Pero Dios, en su perfecto plan de salvación, envió a Jesucristo, su amado Hijo, para que diera la vida por todos, ya no solamente por el pueblo de Israel, sino por todos los seres humanos, los que en ese tiempo habían conocido de Dios a través de la palabra de los profetas y luego a través de la venida de Jesús acá a la tierra. Y los apóstoles recibieron esa misión de Jesús. Recordemos, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si ven, a toda criatura, ya no es ir y predicar el Evangelio solo al pueblo de Israel, no, a toda criatura, bautizándolos en mi nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Y luego el apóstol Pablo, escogido por Dios de una manera muy especial, porque el apóstol Pablo, el ministerio de él era predicarle a los gentiles, que eran aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Por eso, cuando en la Biblia se nos habla y cuando el profeta decía Dios cuida a su pueblo, por eso era profeta, ya se estaba refiriendo no solamente a Israel,
sino a todas las naciones. Y entre todas esas naciones, miren qué belleza, miren qué hermosura, la palabra de Dios tan maravillosa, como el Señor nos permite hablar de su plan de salvación. ¿Cómo es que Dios nos permite conocer de sus pensamientos? ¿Quién soy yo, John Jairo Murillo Álvarez, un pecador, para que Dios me permita por su amor, por su misericordia, que yo hable de su palabra, que yo hable de su plan de salvación, que yo hable de su voluntad, que yo hable de su propósito para con la vida del hombre? ¡Qué bendición! Tú también lo puedes hacer. Tú también lo puedes hacer. ¿Sabes qué es lo único que necesitas para que tú puedas hablar del pensamiento de Dios, del plan de Dios? Leer su palabra, querer conocer de su palabra. No necesitas leer toda la Biblia. Ese cuento de que fulano se leyó toda la Biblia, o que una persona se ufane porque leyó toda la Biblia, o porque se ha leído las veces que quiera la Biblia, o porque se lee la Biblia cada año. No se trata de eso. Si la lees toda, amén. Si la has leído toda, amén. Es de voluntad, es un buen esfuerzo. Pero más que leer toda la palabra de Dios, es querer conocerla, es querer saber qué es lo que ella nos dice, cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios, qué tiene Él para con esta palabra. Y te lo digo, es maravilloso, es tan lindo cuando uno se siente llamado por Dios para hablar de Él, para hablar de su palabra y poderla transmitir a otros, que como uno igualmente son seres humanos, también con pecado, también con debilidades. Yo sigo teniendo debilidades, yo sigo teniendo problemas. Lo que trato de evitar hasta donde más he podido es no tener pecado, porque el pecado sí me separa de Dios. Aunque Dios no se separa de mí, el pecado sí crea una barrera, sí crea un obstáculo, sí se convierte en una piedra de tropiezo, porque aunque Dios me ama y te ama a ti, Él no ama el pecado. Y mira, que esto es lo hermoso, es que la palabra va llegando y va llegando y va fluyendo. Mira, aquí cerca, no sé si alcanzas a escuchar, hay una quebradita de agua natural, de agua limpia. Y yo voy y reflexiono y medito y digo, Señor, papacito Dios, qué hermoso que tú comparaste tu palabra con el agua viva. Y dice que el Espíritu de Dios fluyen como ríos de agua viva su palabra. Así es, al que tiene el Espíritu de Dios, Dios le da que de Él fluyan ríos de agua viva. ¡Qué hermoso! Y no necesitas, te lo digo, leer toda la Biblia. Aún no necesitas ser un sacerdote o ser un pastor. Ellos han sido llamados por Dios. Ellos han hecho sus estudios. Ellos se han esforzado. Ellos también se han entregado y se han negado para ser siervos de Dios. Pero Dios a cada uno de nosotros nos llama para que conozcamos su palabra y podamos transmitirla. Y de ahí que Él llama a todas las naciones su pueblo. Y aquí es donde voy. Colombia es pueblo de Dios. Es pueblo escogido por Dios. Y te decía que quería hacer este programa porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados, tiempos de mucha confusión, tiempos donde hay diversidad de pensamientos, diversidad de opiniones, y eso es bueno, porque somos humanos y tenemos, gracias a Dios, mira, es que esto es maravilloso, Dios mismo nos dio el libre albedrío. ¡Qué belleza! No es que es hermoso, es grandioso. Dios nos dio el libre albedrío, Él nos dio sus mandamientos, nos dio sus leyes y sus preceptos para que escogiéramos, y lo dice en el libro de Éxodo, que escogiéramos entre la vida y la muerte, que escogiéramos la vida si seguimos sus mandamientos, su palabra, o la muerte si escogemos otro camino. Pero Dios
a nadie le impuso, a nadie le obligó. Mira que es algo tan hermoso que aun cuando Judas quiso entregar al Señor, él sabía, Jesús sabía que Judas lo quería entregar. Jesús podía haberle dicho: ya no cuento contigo, ya no eres mi amigo, te retiras, te vas, traidor, hipócrita, ¿cómo es que estás al pie mío? ¿Cómo es que gritas como cuando entró a Jerusalén, Hosana el hijo de David, y estás haciendo planes para entregarme? No, ahí lo tuvo, porque le dio libre albedrío. ¿Qué dijo Jesús? Él ya me conoce, Él me ha visto lo que hago, Él ha visto que yo vine a predicar el amor, el perdón, Él ha visto que yo vine a predicar paz y justicia, pero si su sentir, su deseo es otro, yo no lo voy a obligar, yo no lo voy a poner en una situación en que él se sienta que yo lo estoy forzando a ser mi discípulo o a ser mi apóstol. No, Dios no te va a forzar a ti, Dios no te va a forzar a mí, no me va a forzar a mí. Él no nos forza a que tengamos que llevar su palabra, a que tengamos que cumplir sus mandamientos, a que tengamos que cumplir su ley, pero sí nos da la bendición y la gracia de que al recibir su palabra, que la podemos leer con libertad, podamos escoger el camino. Y por eso te lo digo, como colombiano que soy y como colombiano que eres, y donde me escuchas, tú colombiano que estás en el extranjero, Dios te ha dado una nación. Esa nación es esta Colombia, a la que debemos amar, querer y respetar. Y más que divisiones, más que contiendas, más que términos, más que separaciones, más que buscar contender unos contra otros, opiniones y esto, es que nos amemos los unos a los otros en medio de la diversidad, en medio de las diferencias. Es la realidad. Tenemos una democracia, somos un país democrático, tenemos la bendición de poder elegir y escoger. Hay países donde no se puede escoger, donde no se puede elegir, donde se impone y tiene que ser así. Nosotros no, Dios es el que pone y quita. Dios es el que da y quita cuando sea necesario. Colombia es una nación que le pertenece a Dios. Volvemos en unos segundos. Magazine El Pandero, que todo lo que respire alabe al Señor. Alabemos a Dios con pandero y con danza. Magazine El Pandero. Muy bien, y entonces les comento que Dios cuida de su pueblo. Y Dios cuida de su pueblo porque Él es un Dios soberano. Él es el Dios de todas las naciones. Él no hace acepción de pueblos, de naciones y de culturas. Nuestra patria Colombia le pertenece a Dios. Entonces, más que temores, más que miedos, más que dudas, más que inseguridad, más que incertidumbre, somos un pueblo creyente. De eso yo estoy seguro. Y todos lo sabemos, somos un pueblo creyente. Un pueblo que aún en la misma Constitución está consagrado a Dios. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De qué temeré? Dice el Salmo, no temeré mal alguno, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Colombianos, tal vez creo que es el tiempo de volver a Dios. Es el tiempo de volver a reconocer a Dios como nuestro Padre, como el Dios de nuestra nación, como el Dios soberano, omnipotente, poderoso, que conoce a nuestra patria Colombia, que la ha bendecido con tantas riquezas. Yo tengo la oportunidad de hablar con gente del extranjero y ellos se quedan admirados, se quedan pero impactados
de la riqueza que hay en nuestra patria Colombia, de la variedad de clima, de la variedad que hay en cuanto a lo que es la diversidad, en la forma en que tenemos todo tipo de productos, tenemos corrientes de aguas naturales por doquier, tenemos fuentes de energía que propician las empresas que tienen esa labor. Tenemos, gracias a Dios, diversidad de regiones donde se producen cosas diferentes. Hay agricultura, hay minería, hay ganadería, hay fauna, hay flora, hay selva, hay ríos, hay mares, todo. Y todo esto le pertenece a nuestro Dios. Él no nos ha dejado ni un momento. Somos nosotros los que lo hemos dejado a Él. Porque miren, clemente y misericordioso es Dios. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Y Dios hizo un pacto con su pueblo Israel, de que nunca más lo abandonaría. No era que Dios abandonara a Israel, sino que Israel, por su mismo pecado, por su idolatría, porque adoraba a otros dioses, Dios abría un espacio. Dios permanecía como quieto y en silencio. Y ellos se desesperaban porque veían que Dios no les estaba bendiciendo. Pero no, era que Dios quería que se dieran cuenta que ellos no podían depender de otros dioses sino de Él. Lo mismo nosotros como colombianos, nosotros no podemos depender de otros dioses. Nos hemos llenado de dioses, nos hemos llenado de una cantidad de ídolos. Y me refiero a ídolos de todo tipo, ídolos como son el licor, el adulterio, el dinero. Nuestro país tiene una falencia y es un afán de dinero, un afán de riqueza, un afán de poder, un afán de tener dominio sobre los otros. Y eso no es bueno, esas son idolatrías, son cosas que se nos meten en el corazón. Entonces, como tengo afán de dinero, tengo que conseguir ese dinero por encima del que sea y como sea, pero me olvido que Dios es el dueño del oro y de la plata, que Él dijo, mía es la riqueza, yo soy el dueño del oro y de la plata. Solo tú debes de trabajar, porque Dios ve con buen agrado el trabajo. Dios ama al que es responsable y cumple con su deber. Tenlo por seguro que si tú amas a Dios, temes a Dios, tienes a Dios, como lo decía yo en el anterior programa, como tu Padre, Dios no te va a faltar con nada. Pero si temes a Dios, pero te sientes en algún momento preocupado y desesperado, porque necesitas dinero para esto y para aquello, y no lo consigues como tú quieres o en la forma en que quieres, y te desesperas y comienzas a hacer cosas ilícitas, o comienzas a dudar de Dios, o comienzas a buscar dinero de la forma indebida, tenlo por seguro que Dios no te va a bendecir, porque eso es decirle a Dios, tú no fuiste capaz, tú no tuviste como misericordia de mí, tú no tuviste el cómo poderme solucionar esto, entonces yo sí lo soluciono como sea. Y eso se convierte en idolatría. Es lo mismo cuando yo, para calmar un problema, para calmar una situación que me tiene angustiado, preocupado, o cuando quiero buscar como una simplemente diversión, voy al licor y recurro al licor, pero resulta que más que ya tomarme unas copas de licor, recurro a él tanto, con tanta frecuencia, y lo hago de una manera que ya se vuelve borrachera, que termino dependiendo de eso para sentirme bien, lo convierto en idolatría. Y Dios no quiere que tengamos otros dioses, porque Él dice, yo soy el Dios único y soberano. Cuando el pueblo de Israel le decía a Moisés, pero dile a ese Dios que quién es Él, Moisés fue y le dijo, el pueblo me pregunta que quién eres tú, que ellos quieren saber quién eres tú. Y ¿sabe qué le dijo Dios a Moisés? Dile a mi pueblo, oiga qué lindo, que yo soy el que soy. O sea, yo soy el todo.
Yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el Dios soberano, omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe. Dios sabe todo de Colombia. Dios sabe la situación que estamos viviendo. Dios sabe las situaciones que están pasando. Dios sabe qué cosas pueden estar influyendo de una manera que nos tiene preocupados. Pero nunca temas, porque si Dios está contigo, no tienes por qué temer. Dios es el Dios de nuestra patria. Nuestro pueblo es un pueblo escogido por Dios. Somos un pueblo que tenemos un Dios en el que hemos creído. Mira a nuestros abuelos, nuestros antepasados. ¿Qué hacían ellos? Creían en Dios, oraban a Dios, unidos en familia. Y esa frase tan hermosa que se ha ido olvidando: familia que ora unida, permanece unida. Qué bueno que volviéramos a esos tiempos de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos y aún de nuestros padres. Yo recuerdo a mi papá cuando nos convocaba a orar y nos reunía y compartía la oración. Él sentía como el que estaba haciendo lo que Dios le había mandado a orar, porque la misma Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, en Dios, Él estará al tanto de todo. Y mi papá, con todos los hijos que tuvo, sin tener riqueza, nunca faltó el pan en mi hogar. Nunca nos vimos bajo situaciones de desamparo. Nunca nos vimos mendigando el pan. Nunca nos vimos desamparados. Porque cuando un pueblo teme a Dios, Dios se encarga de todo. Por eso te digo, hermano, hermana, a ti que me escuchas, colombiano, volvámonos a Dios. Tengamos un corazón arrepentido, reconozcamos nuestro pecado. Tal vez muchas de las cosas que están ocurriendo en Colombia, toda esta situación de violencia, de maldad, de inseguridad que han venido afectando nuestro país, es porque nos hemos ido olvidando de Dios. Hemos sido indiferentes a que Él es el Dios de nuestra patria. Tengamos presente que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Volvámonos a Dios. Colombianos, sintamos dolor de patria. Nadie quiere ver a nuestra patria sometida a situaciones de esclavitud, a situaciones de una imponencia que nos lleve a casos y a situaciones muy lamentables. Ya hemos sufrido mucho, hemos sufrido mucha violencia, pero ahora, colombianos, oremos y creamos en Dios. Y Él lo dice, la palabra de Dios es fiel, que Él no nos desamparará, que Él como escudo protector nos rodeará. Recuerda lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No tenemos que temer. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Colombia le pertenece a Dios, pero volvámonos a Él con un corazón dispuesto, reconociéndole como Dios y nuestro Padre, y que todo lo que está afectando a Colombia, todo esto que está ocurriendo, todas estas divisiones que se están dando, Dios las conoce, pero que nosotros como colombianos sintamos la necesidad de volvernos a Dios, que Él es fiel y misericordioso, que Él no nos deja solos, que Él no nos desampara, si aún siendo así como somos pecadores, ha tenido tanta misericordia, ha cuidado de nuestra nación durante tantos años. Él lo va a seguir haciendo, pero sí es necesario que nos volvamos a Él, porque Dios es bueno y Él no quiere ver a sus hijos sufrir. Recordemos lo que hacía con el pueblo de Israel, que aún habiéndole faltado, que aún habiendo sido desobedientes, volvía con esos brazos de amor y de misericordia y les volvía a bendecir con todo lo que ese pueblo necesitaba. Nosotros como colombianos necesitamos volver a Dios para que esta palabra que Él nos ha dejado sea realidad en nuestra vida y en nuestra patria. Dice, el poder de sus obras manifestó a su pueblo. Él siempre está manifestando su poder en medio de nosotros, dándole la heredad a las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Dios no es como nosotros, que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Yo le he prometido cosas a mis hijas y luego no se las he cumplido. Le he prometido cosas a mi esposa y luego no se las he cumplido. No porque no quiera hacerlo, porque de pronto por alguna u otra razón
se me ha dificultado. Pero Dios no tiene esos problemas que nosotros tenemos, porque Él es soberano. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios lo que promete, Él lo cumple. Y Él nos prometió que no nos dejará solos, que no nos desamparará. No temáis, manada pequeña. Mira, lo dijo Jesús, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña, porque mi Padre conoce vuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos. Solamente Él quiere que nosotros, con un corazón humilde, le oremos y le pidamos. Pero Él ya lo conoce todo. Él lo sabe todo. Yo sé qué necesidades tienen mis hijas, pero me gusta cuando ellas me lo dicen. No porque me lo recuerden, porque veo que cuentan conmigo, porque sé que ellas están dependiendo en gran parte de lo que yo pueda darles. Y ya son mujeres mayores, pero en algunas cosas yo siento que todavía puedo sustentarles. Entonces mira, Dios cuando te dice que ores, que pidas, que le clames a Él, clama a mí, yo te responderé, dice Dios nuestro Padre, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dios me ha dado a conocer a mí cosas grandes y ocultas que yo no conocía. Me ha dado a recibir cosas grandes que yo antes no tenía. Y prueba de ello es que vivo en este lugar donde estoy, donde disfruto mucho de estar en él con mi esposa y con mis hijas cuando vienen. Dios es el Dios de Colombia, Dios es el Dios de nuestra patria y Dios es el Dios de cada uno de nosotros. Démosle la honra y la gloria a Dios y volvámonos a Él con un corazón arrepentido. Bendiciones, les amo. Amén. Hemos llegado al final del Magazine El Pandero. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Bendiciones. Attene malem